Hola, el día de hoy vamos a hablar de la gentrificación y la hipocresía de todos aquellos que la defienden. Si no vives bajo de una piedra, probablemente viste el video de Luisito Comunica donde una mujer lo increpa por apoyar la gentrificación, viendo cómo Luisito simplemente le da argumentos sólidos de esto. Pero hoy voy a hablar de esos argumentos sólidos. Probablemente sabes que la gentrificación es un fenómeno donde gente extranjera viaja a una ciudad y como tiene un mayor poder adquisitivo empieza a rentar lugares muy caros y muy céntricos. Es normal, tiene un mayor poder económico. Y ahora te voy a decir los argumentos que normalmente te darían para decir que la gentrificación está bien. Los extranjeros que vienen al país rentan lugares caros, lo que mejora y beneficia a la comunidad en general, porque las calles son pavimentadas, hay más seguridad y aparte de eso hay más negocios que ganan más dinero. Uno de los argumentos dados por Luisito Comunica es que estos lugares con frecuencia son locales, abiertos por mexicanos en franquicia. Pero algo que no te dicen es que estos lugares son de extra lujo. Son lugares a los que una persona promedio no puede acceder ni siquiera a ver. Porque adivina qué, son clasistas como muchos otros lugares. Por ejemplo, los mismos restaurantes de Luisito Comunica fueron criticados en redes sociales por esto. ¿Por qué le paga un salario normalmente de 1,800 a 2,400, que es el salario mínimo en México, a sus trabajadores, acusándolo de hipócrita? Y es que hay que decirlo, los trabajadores de Luisito Comunica viven en el Estado de México, un lugar que está a 3 horas de la capital, donde te tienes que levantar todos los días a las 6 de la mañana para poder llegar a tu trabajo que empieza a las 8. Aunque tu trabajo dure 5 horas, mínimo vas a estar 6 horas en el transporte público. Y es que es cierto que Luisito Comunica siempre ha sido una persona que está en un estrato social bastante alto y siempre ha vivido en una burbuja de su estrato social. Pero yo voy a decirles lo que veo en la gentrificación. Puede parecer un argumento sólido decir que el transporte se mejora, que las calles se mejoran y que la seguridad se mejora. Lo que no te dicen es que la seguridad se mejora para la gente que llega de fuera, que las calles se mejoran para la gente que vive en esas nuevas zonas que son mejores porque los extranjeros entraron a México. Y probablemente hay un listillo por ahí viendo el video que diga: "Oh, sí, pero los que rentan son mexicanos, claro que sí, ellos suben los precios". Y efectivamente son mexicanos hasta que una empresa llega y les dice: "Oye, ¿me puedes vender tu lugar? Y con esto voy a construir un edificio de departamentos abusando de mi poder económico para pagarle al gobierno para que con la corrupción logren darme un permiso de suelo para crear departamentos en lugares que no son". Digo, no es como si estuviera pasando en toda la Ciudad de México, ¿verdad? Y otro de los argumentos que más me molestan, y tengo que decir lo que es muy personal, es que comparen a los mexicanos viviendo en Estados Unidos con los estadounidenses viviendo en México. Y lo voy a decir de una simple manera: ¿cuándo has visto tú un mexicano que vive en Estados Unidos que se ande paseando por las principales ciudades de ese país presumiendo su dinero? No, ¿verdad? Claro, el mexicano que va de México a Estados Unidos normalmente va a trabajar igual que todos los latinoamericanos que van a Estados Unidos. Van sin papeles, agachan la cabeza, hacen su trabajo, pagan sus impuestos y tratan de mandar un poco de ese dinero que ganan a su familia en sus respectivos países. Comparar esto con un extranjero que viene como un nómada digital que trabaja en una empresa estadounidense o extranjera que le paga en dólares para vivir en un país donde su economía baja, es muy alta por la comparación económica de las divisas, es imposible. Los extranjeros que viven en México nunca agachan la cabeza, no tienen que esconderse. Pueden ir a restaurantes de lujo porque su economía les permite hacerlo. No tienen que preocuparse porque la policía les da la razón. Aquí no viene ICE y los detiene. Mientras que un mexicano en Estados Unidos no puede ir tranquilo ni a un McDonald's, ni a un Walmart, ni a un maldito Costco porque pueden llegar redadas de ICE a llevárselo. Con frecuencia, incluyendo algunos familiares que tengo, viven en remolques fuera de la periferia de las ciudades. Todos aquellos que comparan a un mexicano promedio con un estadounidense promedio que viaja a otro país para vivir, no se justifican y comparan algo que es incomparable. A un extranjero que viene a gastar en dólares, ganando en dólares y pagar un solo impuesto en México, a un mexicano que trabaja con las manos frecuentemente porque sus especialidades no valen para nada, para ganarse el pan y poder mantener a su familia en su país, porque aquí no tuvo las posibilidades que sí tuvieron en ese otro país. A diferencia de los extranjeros que viven en México, que llegan a los lugares más lujosos y desplazan a la gente de bajos recursos o escasos recursos que vivían en esos lugares, incluyendo pequeños negocios, ya que el comercio informal es de lo que más se ve afectado y afecta la apariencia de esta bella ciudad. ¿Cómo va a haber comercio informal en las calles que afecta tanto a la vista de esta hermosa ciudad? No es como si la mayoría de los que llegan a trabajar del Estado de México vienen sin comer y buscan algo barato que desayunar.
Esto también es un poco de responsabilidad de Claudia Sheinbaum, que en su tiempo de gobernación de la Ciudad de México decidió hacer un trato con Airbnb para promocionarlo como un destino turístico para los nómadas digitales y hacer así que más y más extranjeros llegaran a la Ciudad de México, desplazando a cientos y cientos de personas. Porque adivina qué, no hay ningún tipo de protección a esas personas que son desalojadas en las noches porque así nadie se puede enterar. Cientos y cientos de personas son desplazadas hacia el Estado de México y estas personas que tienen una economía un poco mejor que los que viven en el Estado, a su vez desplazan a gente del Estado de México de los lugares más o menos decentes a los peores lugares del Estado de México. ¿Qué están haciendo? Que cada vez la gente se tenga que mover más hacia las periferias para dejar la Ciudad de México sin mexicanos. Este no es un fenómeno exclusivo de México, está pasando en todas las capitales importantes del mundo y esto está afectando a la población local. Esto es más mi opinión personal, pero si no vives bajo una piedra te has dado cuenta que ha habido varias marchas antigentrificación en la Ciudad de México y en varias ciudades importantes del país. Y no es la primera vez que pasa, en Oaxaca ya había pasado algo similar con las protestas antigentrificación, porque aunque lo creas o no, en las ciudades y pueblos mágicos de mi amado México también está lleno de extranjeros retirados que deciden irse a vivir ahí y no les gusta la cultura local. Probablemente habías visto algunas de las protestas y cosas que habían pasado, pero también debes de haberte enterado de varios de los chismes que pasaron en México. Como cuando una extranjera dijo que la música le molestaba porque era un ruido insoportable. Por cierto, esta música existe desde la Revolución Mexicana, que es el organillero, que era para que las tropas se entretuvieran cuando no había nada. Antes tenían un monito. O cómo olvidar cuando en mi hermoso Mazatlán fueron a decir que la música de banda está horrible. ¿Cómo pueden tocar esa música? ¿Qué no ven que hacen que los extranjeros no se sientan cómodos en nuestro país? Y así hay una lista interminable de quejas de los extranjeros, siendo ridículos y simplemente insoportables, adueñándose de espacios públicos, como la vez que hubo un eclipse diciendo que era un lugar privado por el que pagaron. O cómo olvidar cuando un extranjero en Mérida dijo que él tenía la cancha pública para él enseñar tenis a otros extranjeros. O cuando en Cancún una mujer se quejó de los grafitis que representaban a México porque quería llenar todo de mandalas, inclusive hizo un crowdfunding para que le dieran dinero a ella para que ella pintara los murales que eran pintados por mexicanos para que se viera más "Vivir is nice", porque ay sí, mi alma y mi vibra, hermano. Ok, esta es la parte seria del video. Como pueden ver, estoy muy en contra de la gentrificación y estoy muy en contra de los argumentos que siempre dan. La gentrificación no es buena, nunca va a ser buena y nunca será buena. Si el transporte público mejora en la ciudad, es para los extranjeros. Si las calles son más limpias y seguras, es para los extranjeros. Los extranjeros rentarán lugares caros. Esos lugares caros posteriormente serán vendidos a empresas que terminarán comprando esos lugares y creando departamentos que serán únicamente accesibles para extranjeros o para ese 10% de personas multimillonarias de México que básicamente ganan 60,000 pesos al mes, cuando las rentas ya en Ciudad de México están en más de 20,000. Entonces sí, la clase media tampoco accederá a esto. También voy a desmontar un argumento que muchos dan en redes sociales para contestar de "fomenta el turismo". Turismo y gentrificación no es lo mismo. El turista viene por un periodo corto a México a disfrutar y gastar su dinero sin quedarse o alterar el ambiente local. Normalmente los turistas que vienen a México saben a lo que vienen, a disfrutar, a apreciar la cultura y sobre todo saben que son turistas, que no tienen injerencia o derecho sobre los lugares a los que van a visitar. En cambio, cuando una persona estadounidense viene, piensa que tiene la potestad o el derecho de exigirle a toda la gente que se adapte a él. Quieren que los menús de restaurantes estén en inglés, que los atiendan en inglés, solamente quieren hablar inglés, y utilizando uno de sus argumentos más populares en redes sociales cuando ven a un extranjero mexicano en su país, tú vienes a México y tienes que aprender español. Y esto es para todos ustedes, no se dejen pisotear y tampoco se dejen manipular por la gente que les dice que esto es bueno para el país. No, no es bueno para el país, es bueno para ese 1% de mexicanos que tienen negocios realmente importantes y que de verdad dejan dinero. Por ejemplo, la gentrificación es buena para Luisito Comunica porque todo el centro, que es donde tiene sus restaurantes, ahora es más visitado por gente estadounidense que mexicanos que sí pueden pagar sus platillos a 500 pesos, que normalmente son el salario de 2 días de trabajo de una persona promedio. También hay personas mononeuronales que dicen que exigimos vivienda de lujo, que exigimos vivir en el centro y que nos cobren muy barato. No, amiguito. Lo que se exige es vivienda justa para las personas que viven y mantienen la Ciudad de México. Porque dicen, pueden irse a vivir a la periferia, ¿por qué no se van a Ixtapalapa? En Ixtapalapa las rentas promedio están en 5,000 pesos. Sí,
Lo que no te dicen es que el agua de esa zona se viene a la Ciudad de México, al Zócalo, al centro, para los departamentos de los extranjeros. O qué curioso que no pase ni una patrulla porque todas normalmente están vigilando las zonas más caras de la Ciudad de México. Estas personas cortas de pensamiento defienden la riqueza que no poseen, tratando de argumentar con cosas que no son ciertas y tratando de defender a las personas que tienen más dinero que ellos, porque si adoras al santo te vas a volver uno, ¿no? Y antes de que alguien lo ponga, no soy comunista, no soy socialista, no me interesa la derecha, la izquierda, la arriba, abajo. Esto solo es un video de protesta para todas aquellas personas que piensan que desplazar gente está bien porque tiene más economía que tú. Bueno, espero que este video les haya gustado. Estas fueron algunas de las cosas que tenía que sacar porque estuve viendo una sarta de estupideces compartidas en diferentes redes sociales que inclusive a mí, una persona promedio a la que le interesa más la ficción, tuvo que venir a hablar de este problema. Les recomiendo informarse, les recomiendo que sigan protestando si es que ustedes quieren una vivienda justa y digna y que presionen para que el gobierno prohíba Airbnb y haga una justificación real de uso de suelo. Porque si un extranjero vive en México, tiene que tener dos cosas: pagar impuestos aquí y hablar el idioma que se habla aquí. Tiene que adaptarse él al lugar al que viene a vivir y no nosotros. Sigan protestando y alzando la voz. Aunque haya personas que desmeriten el movimiento causando actos violentos para así desviar la atención, al final de cuentas la presión mediática y social va a terminar ganando. Esperemos que prohíban Airbnb, que se regule el mercado inmobiliario y que por sobre todas las cosas se respete nuestra cultura y tradición. Aquí más videitos para que se pasen a checar, no sé, ahí se ven.